muy buenas tardes. Nuevamente damos la bienvenida a todos nuestros trabajadores de ETV y afiliados a Telca, a las personas que nos estén acompañando por el Face Live de todos los que nos acompañan hoy en el Facebook de Atelca Prensa, Facebook Prensa Atelca, atelca.org.co y el Twitter Atelca ETV. Entonces, muy buenas tardes. Hoy nos acompaña en la mesa el compañero Ricardo Ochoa, el ingeniero Ricardo Ochoa, que es miembro de la Junta Directiva, secretario general. También nos acompaña en la mesa el ingeniero Eric González, que es el vocal de educación, quien le habla Camilo Nieto, presidente de Atelca. Y tenemos para el día de hoy dos invitados muy especiales, la doctora Samira Ávila, abogada laboralista de la Universidad Nacional de Colombia, y el doctor Víctor Rodríguez, también abogado laboralista de la Universidad Libre y dirigente sindical de la UNED, del sector bancario, y pues que ha tenido una amplia y trayectoria sobre la experiencia de negociación colectiva. Entonces, para hoy tenemos a estos dos grandes invitados, quienes nos van a dar algunas pautas sobre la legislación y más enfocado en todo el tema de negociación colectiva. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, un ciclo de negociación colectiva que va a durar cuatro jornadas, 4 conversatorios. Entonces, les damos la bienvenida a ellos. Doctora Samira, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctora Samira, bienvenida a este espacio que hace la organización sindical Atelca, que es la que reúne el gremio de los técnicos de ETV, y pues este es su espacio. Entonces quiero que le envíe un saludito a los que nos escuchan en estos momentos y nos están viendo. Buenas tardes a los compañeros que nos están escuchando el día de hoy, a esta iniciativa y esta actividad de aprender un poco de lo que ejercemos y de lo que hacemos a diario como trabajadores sindicalizados y también como trabajadores, porque de la mano de todos está la construcción del futuro de la legislación laboral y de cómo está planteada en este momento, y replantearnos si lo que la legislación actual es acorde con las necesidades de las que hoy por hoy necesitamos. Claro que sí, doctora Samira. Y también pues tenemos al doctor Víctor Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a este espacio. Creo que se quedó momentáneamente sin audio el doctor Víctor Rodríguez, que no lo estamos escuchando, pero pues vamos a ver si lo solucionamos un poquito. Aquí ya lo reiniciamos el audio. Creo que ahora ya. Doctor Víctor, ¿nos escucha? Bienvenido. No, creo que no. No lo estamos escuchando. Voy a reiniciar el audio. Listo. Bueno, yo creería que de pronto dejamos el saludo para un momento, apenas solucionemos el tema del audio y pues continuamos con la doctora Samira para darle continuidad a la charla. Bueno. Sí, doctora Samira, antes el auditorio es todo suyo. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy es el tema de la legislación
sobre la negociación colectiva, pero es importante tener una apreciación, una definición de qué es la negociación colectiva, qué efectos tiene la negociación colectiva sobre los trabajadores que están inmersos dentro de la negociación colectiva y saber cuál es su regulación legal en este momento. Entonces, de allí tenemos que partir en el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, en donde es un principio constitucional el garantizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. Y es un deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Entonces, de allí ya tenemos que tener en cuenta que esta negociación colectiva se da en desarrollo de este principio constitucional que ha establecido cómo se va a llevar ese régimen de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, quienes usualmente están representados por sindicatos y se disputen los puntos y los contenidos en un pliego de peticiones relativos a mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. También se debe revisar que dentro de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, a partir del artículo 429, señala el procedimiento para regular la negociación colectiva. Pero de esta manera podemos establecer que las etapas de negociación colectivas se pueden establecer básicamente en dos. La primera es una solución directa que denominamos precisamente como arreglo directo y la otra de carácter directo que la conocemos como el arbitramiento. De aquí es importante resaltar que la etapa de la negociación colectiva se inicia con la presentación de pliegos, la presentación de pliego de peticiones. De allí surge un derecho para los trabajadores, que es el que denominamos un fuero circunstancial, que es bastante controvertido dentro de la legislación colombiana y dentro de la doctrina también. Y es el establecer ¿qué tipo de fuero es este fuero circunstancial? Pues esta figura no se encuentra dentro del artículo 471 del Código Sustantivo de Trabajo, que establece cuáles son los fueros al interior de una organización sindical. Entonces ya partimos que esta figura no es considerada legalmente como una figura, perdón, como una figura dentro de los fueros sindicales que encontramos actualmente. Sin embargo, pues la jurisprudencia tiene en cuenta esta figura que es importante. ¿Dónde encontramos esta figura del fuero circunstancial? La encontramos dentro del decreto 2351 del año 1965, en su artículo 25, en donde prohíbe el despido sin justa causa comprobada de cualquier trabajador desde el momento en que el sindicato presente el pliego de peticiones y por ende inicie una negociación colectiva. Este decreto es el fundamento legal o la fuente formal del fuero circunstancial. De allí partimos que por eso es que no está mencionada dentro del Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 471. ¿Qué cabe mencionar acá? Mencionan que no se puede despedir a un trabajador sin una causa comprobada. Por lo tanto, este término comprobado determina que para que se pueda despedir de la empresa a un trabajador, se debe iniciar un proceso judicial y es el juez el que debe determinar si existe o no existe una justa causa. De esta disposición legal, a partido la jurisprudencia y la doctrina para hablar sobre el fuero circunstancial. Sin embargo, es de analizar que dentro del derecho colectivo no se hace referencia al fuero circunstancial dentro de la relación del fuero sindical, como se estaba hace un momento, pues esta no se encuentra mencionada dentro del artículo 471 y lo que hacen es que la aleja del fuero sindical. Se han presentado diferentes inconvenientes dentro de la justicia colombiana en referencia a determinar el fuero sustancial. No es una clase de fuero sindical señalada dentro del artículo 471. Ahora inicia un proceso de fuero sindical que es especial, que es corto, prima el principio de oralidad y su celebración pues se tramita ante un juez ordinario laboral y el despido de ese momento pues va a ser un poco más eficaz o rápido, entre comillas,
Em, dentro de este proceso no se puede iniciar uno por un fuero circunstancial, pues de entrada no lo van a rechazar, pues porque no se encuentra taxativamente mencionado dentro del artículo 401, sino que por el contrario, para que prosperes el reintegro, sea un proceso ordinario y no uno especial, como era el que mencionaba hace un momento. Cuando este proceso ordinario se inicia, se habrá perdido pues la finalidad del proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos proteger trabajadores vinculados dentro de la empresa, trabajadores sindicalizados, si es el caso, que están vinculados en el momento de la presentación del pliego de peticiones. Resultaría un poco extraño y un poco injusto con los derechos de los trabajadores y este principio constitucional que es la negociación colectiva, que si en dado caso se tiene que votar si se escoge entre un tribunal de arbitramiento o la huelga, los trabajadores que opten por la huelga sean despedidos. Entonces ya se les está perdiendo garantías constitucionales a los trabajadores mediante esta figura que pese a ser un fuero, no cumple con la experiencia del sistema jurídico, pues estos procesos llegan a tardar un montón de que seguramente cuando tengamos un resultado ya no va a ser, o sea, no vamos a contar durante todo el proceso de la negociación colectiva con un trabajador o con varios trabajadores y no se puede someter bajo la especialidad que llevan los fueros sindicales. Bueno, hace un tiempo el Tribunal Superior de Tunja en la sala laboral declaró la nulidad de todos los procesos de fuero sindical que se estaban adelantando por fuero circunstancial, con el argumento de que, como se les mencionaba, no se trataban de procesos sindicales, sino de un proceso ordinario. Y esto significaba que se debían iniciar nuevamente un proceso ordinario, lo que traía consecuencias nefastas tanto para los trabajadores como para los sindicatos. La jurisprudencia no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha señalado mediante diferentes la finalidad del fuero circunstancial no es de proteger las garantías de los derechos individuales de los trabajadores, sino lo que busca es mantener el número de trabajadores que iniciaron la presentación de pliego de peticiones y la negociación colectiva. Es así que dentro de la negociación colectiva hay un momento que es necesario definir si los trabajadores declaran o no la huelga, como les mencionaba hace un momento. Para el trabajador, para el empleador, le quedaría fácil establecer cuántos trabajadores pueden despedir o no despedir, si están de acuerdo o no están de acuerdo con los lineamientos que de una empresa determinada y así pues despedir a los trabajadores que no estén de acuerdo con sus lineamientos y se perderían todas estas garantías constitucionales referentes a los derechos sindicales que contrae el despedir un trabajador sindicalizado. Bueno, esto era importante resaltarlo de lo que dentro de lo que respecta a la negociación colectiva, y es que con el inicio de esta etapa de la negociación colectiva del pliego de peticiones, reitero, pues se inicia con el fuero circunstancial. Bueno, la negociación colectiva, de acuerdo con el artículo 374 del Código Sustantivo de Trabajo, dentro de las funciones de los sindicatos les corresponde pues presentar estas peticiones relativas a las condiciones de trabajo. El artículo 376 del Código Sustantivo de Trabajo, al establecer que la asamblea del sindicato tiene, entre otras, como atribución exclusiva la adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los empleadores a más tardar 2 meses. La ley colombiana no define qué es un pliego de peticiones, pero las normas los establecen en que se fijan las condiciones que se regirán en los contratos de trabajo durante su vigencia. Dichas peticiones solo podrán referirse a situaciones relacionadas con un conflicto económico de intereses y no a cualquier diferencia con el empleador. ¿Quiénes son los negociadores? Pues de acuerdo al artículo 432 del Código Sustantivo de Trabajo, el respectivo sindicato o los trabajadores deben nombrar una delegación para que presente al empleador o a quien lo represente el pliego de peticiones y conforme al artículo 376
es la asamblea del sindicato quien exclusivamente debe designarlos. Tales delegados deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa y que hayan estado al servicio de este por más de 6 meses. O por tanto, el tiempo que hubieran funcionado el establecimiento si es menor. En los demás casos, el delegado deberá ser un trabajador del gremio, la industria o rama de la actividad respectivamente. Los negociadores de los pliegos de peticiones deben estar investidos de plenos poderes para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representen los acuerdos a que lleguen a la etapa de arreglo directo. Es en la etapa en donde tanto trabajadores como y a concertar los puntos referentes que se hicieron en mención dentro del pliego de peticiones presentado al inicio de esta negociación colectiva. Los trabajadores que hubieran presentado, bueno, acá cabe reiterar, los emplazadores que hubieran presentado este pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada. Entonces, sí, hay que ser enfáticos en eso y en el que tenemos que procurar mantener a todos los trabajadores que estuvieron y hicieron parte del inicio de este pliego de peticiones. El inicio de las conversaciones, el empleador y sus representantes están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes de la presentación oportuna del pliego de peticiones. Y para iniciar las conversaciones no puede diferirse por más de 5 días hábiles. El empleador que se niegue a ayudar o a la iniciación de las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades, por el Ministerio de Trabajo, con multas equivalentes entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales por cada día de mora. Y esta sanción será a favor del SENA conforme al artículo 33 del 433 del Código Sustantivo de Trabajo. Para mencionar qué es parte del arreglo directo. Entonces, en esta parte del arreglo directo es un medio de autocomposición de las partes y según el artículo 434, las conversaciones de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días calendario prorrogables entre el común acuerdo de las partes por otros 20 días. Si al término de esto tienen diferencias sobre alguno o algunos de los puntos del pliego, las partes deben suscribir un acta final que registre los acuerdos, instancias expresas eh, sobre las diferencias que existan o subsistan de estas conversaciones. Los acuerdos que se en la etapa de trámite de negociación se harán constar en actas que deberán suscribirse a medida que avancen las conversaciones y tendrán carácter de definitivo. Por eso es muy importante este punto sobre que cada día de negociación colectiva se dejen actas en donde se dejen claros los avances que se han conseguido durante todo este proceso de la negociación colectiva. No es que un día se ofrezcan y al otro día, por pareceres distintos con el que amanezcan el empleador, estos no vayan a estar claros. Por eso es muy importante la suscripción de las actas. La suscripción de las actas en cada momento de la negociación colectiva. Si no se llegara a un arreglo en todo o en parte, porque como les iba diciendo, de acuerdo a las actas que vayan suscribiendo, seguramente van quedando puntos por fuera en los que no se lleguen a una concertación. Esto al final de la negociación colectiva, es decir, si se prorrogó hasta los 20 días, otros 20 días, al día 40, se debe suscribir un acta final en la cual se deba recopilar todas las actas y en estas se puede hacer la comparación y la definición de los puntos sobre los cuales se llegaron a un acuerdo y a los cuales según no. Ahí es donde si no se llegase a un acuerdo, se hará constar en esa acta final por suscripción de las partes en la cual se expresará el estado en el que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles eran los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta final sería entregada al día siguiente al Ministerio de Trabajo. Concluida esta etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre
lo diferido laboralmente, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o someterse o someter sus diferencias ante la decisión de un tribunal de arbitramiento. Fija la ley dos opciones: la solución a través del arbitramiento o la presión a través de la huelga. Es aquí donde volvemos a hablar sobre el fuero circunstancial, y es en establecer el término de duración del fuero circunstancial. Y aquí entendimos que la etapa de negociación colectiva se divide en dos partes, en las cuales la primera etapa es la de arreglo directo, que dura 40 días a partir de la presentación del pliego de peticiones e instaurada en la mesa de arreglo directo con el empleador. Y la segunda etapa es la de arreglo indirecto mediante el arbitramiento o la decisión de tomar la huelga. Esas son las dos etapas de la negociación colectiva. Retomando con el fuero circunstancial, ¿cuál es el término de duración de este fuero circunstancial? El término de duración del fuero circunstancial es el término de la negociación colectiva, que está comprendida por las dos partes que les estoy mencionando. Es decir, desde el momento que se presenta el pliego hasta que se profiera el laudo arbitral, si es el caso, o hasta que se llegue a una concertación por medio de la huelga. ¿Por qué se llama fuero circunstancial? Se presenta solo dentro de las circunstancias de la negociación colectiva, y esta es la única sección y posibilidad para que todos los trabajadores miembros de un sindicato estén protegidos por un fuero circunstancial. Excepcionalmente, también los trabajadores que no hacen parte del sindicato estarán beneficiados por este fuero circunstancial cuando el sindicato, que agrupa más de la tercera parte de trabajadores de la empresa, y los demás que no están sindicalizados, también puedan verse beneficiados de este fuero circunstancial. Es importante tener en cuenta que cuando los trabajadores no sindicalizados reciben beneficios del sindicato, deben pagar su respectiva cuota. Como el artículo 25 del decreto 2351, que es el que crea este fuero circunstancial, establece que no se puede despedir ningún trabajador durante la convención colectiva, durante la negociación colectiva, en lo que se refiere a desmejorar o trasladar, si se puede presentar en este evento, pero si se toma como fuero sindical, no pueden ser despedidos, ni desmejorados, ni trasladados. Pero si los tribunales o los jueces determinan que no se toman en cuenta como fuero sindical y que debe existir un proceso ordinario, esto significa que el empleador podría desmejorar, trasladar o despedir a los trabajadores, por lo que la ley no lo impide. Y es lo que les manifestaba hace un momento. Es difícil en este momento la utilización de este fuero circunstancial, en la medida que nuestra legislación no permite la utilización de un proceso especial para la protección de nuestros trabajadores bajo estas circunstancias. Un trabajador puede llegar, eh, un trabajador puede llegar a ser desmejorado, trasladado, y eso implica un desmejoramiento tanto para sus condiciones laborales como para el ejercicio del derecho de asociación. Y es allí donde nos hacemos varios interrogantes, y es en determinar si la legislación realmente está siendo garante y es garante con el principio de la negociación colectiva. Y es cómo podemos mejorar la justicia colombiana y mejorar los derechos laborales en este momento, porque claramente lo que vemos es que no hay una protección, no hay una garantía para nosotros, pese a lo que está consignado en un papel. Bueno, esto sería básicamente lo que se trata, lo que se intenta ver dentro de la negociación colectiva en su primera etapa. Em, la decisión en la que, retomando con el tema de la negociación colectiva, desprendiéndonos ya un poco de la huelga del fuero circunstancial, los trabajadores, al tomar la decisión de si deben tomar o decidir de someterse a un tribunal de arbitramiento o declarar la huelga o la solicitud de arbitramiento se deberá decidir dentro de los 10 días siguientes hábiles a la terminación de la etapa de arreglo directo. Entonces, el día 40, el día 41 hábil, se, se, tiene, se tienen que contar 10 días siguientes hábiles para poder declarar
o pasar la solicitud de huelga o de arbitramiento mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Antes de celebrarse la asamblea, la organización sindical o los trabajadores podrán dar aviso a las autoridades de trabajo sobre la celebración de las mismas con el único fin que puedan evidenciar y comprobar la votación, esto conforme al artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo. La huelga, pues, se establece mediante el artículo 429. Tengo conocimiento que vamos a ahondar más en este tema en conversaciones o en actividades siguientes, em, pero por encima les puedo contar que se establece mediante el artículo 429 del Código Sustantivo de Trabajo, que se entiende la huelga como una suspensión colectiva, temporal, pacífica, del efecto de un establecimiento o una empresa o pues, propuestos por sus empleadores previos a los trámites establecidos en la ley. La Corte Constitucional establece que los fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas, sectoriales, que incidan directamente en el ejercicio correspondiente a la actividad, ocupación, oficio o profesión. De acuerdo con esto, el artículo 56 de la Constitución Política establece, bajo sus principios constitucionales, el que se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, y la ley reglamentará este derecho. Entonces, ya partimos que la huelga, al igual que la negociación colectiva, son principios constitucionales que se deben respetar y se deben acatar tanto como por los trabajadores como por los empleadores, y debe haber un respeto legal frente a esto. La huelga se considera lícita cuando los trabajadores realizan dentro del marco legal señalado, es decir, adelantada por trabajadores vinculados a las empresas, actividades no consideradas como servicios públicos y propuestas de acuerdo a los procedimientos y oportunidades legales conforme al artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuando los trabajadores optaren por la huelga, la cesación de la actividad del trabajo solo podrá efectuarse transcurridos 2 días hábiles de su declaratoria y no más de 10 días hábiles, y debe efectuarse en la forma ordenada y pacífica de acuerdo a los artículos 445, 446 del Código Sustantivo de Trabajo. Declarada la huelga y el sindicatos que agrupen la mayoría de trabajadores de la empresa o, en defecto de esto, los trabajadores en la Asamblea General podrán someter a votación la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no sujetar las diferencias persistentes al fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de los términos máximos de 3 días hábiles de hallarse suspendido. De acuerdo con la ley 1210 del 2008, cuando una huelga se prolongue por más de 60 días calendarios sin que las partes encuentren fórmula de solución al conflicto que dio origen a la misma, el empleador y los empleadores durante los 3 días siguientes podrán convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias. Si en este lapso las partes no pudieran convenir un arreglo o establecer un mecanismo alternativo de composición para la solución del conflicto o de oficio a petición de partes, intervendrá una subcomisión concertada de políticas salariales y laborales conforme a lo dispuesto en la ley 278 de 1996. ¿Qué efectos jurídicos trae la huelga? Establece el artículo 449 que la huelga solo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. El empleador no puede celebrar nuevos contratos de trabajo para reanudación de los servicios suspendidos, salvo que aquellas dependencias cuyo funcionamiento sean indispensables para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres locales, equipos, maquinarias o elementos básicos para la ejecución de las labores tendientes a la conservación de cultivos o como mantenimiento de semovientes, y solamente en los casos en los que las personas participantes en la huelga
no autoricen el trabajo del personal necesario para estas dependencias. Conforme al artículo 450 del Código Sustantivo de Trabajo, eh, y subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, la suspensión colectiva del trabajo es ilegal en los siguientes casos. Y esto es importante porque también se ha dado durante este tiempo, la suspensión colectiva del trabajo. Y es que prosperaría esta suspensión colectiva de los trabajos cuando se traten de servicios públicos esenciales, cuando se persigan fines distintos de los profesionales o económicos, entendiendo tales fines que no excluyen la huelga referente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio correspondiente de la actividad, ocupación, oficio o profesión, cuando no se hayan cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo o cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la ley. También cuando se efectuare antes de los 2 días o después de los 10 días hábiles en los que se debería efectuar la declaratoria de la huelga, cuando no se limitan la suspensión pacífica del trabajo y finalmente cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algunos actos reservados de la determinación de ellas. Es allí donde, mediante el artículo 461, modificado por la Ley 1210 del 2018, la legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo será declarada judicialmente mediante un trámite correspondiente, un trámite legal de manera preferencial. En primera instancia se llevará a cabo ante un tribunal superior. Contra la decisión proceden recursos de apelación y se tramitará ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La reanudación de las actividades no será obvia para que el tribunal profiera la declaratoria de la legalidad o la ilegalidad correspondiente. Y es allí que, declarada la ilegalidad de una suspensión o de un paro de trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivos a quienes hubieran intervenido o participado en él. Y es un ejemplo claro lo que pasó en Avianca el año pasado, sí, el año antepasado, perdón, y es que claramente ante esta declaratoria de ilegalidad es una desprotección total a los trabajadores que, si bien es cierto, conocen la situación económica de la empresa, no llegan a concertaciones con los empleadores y se toman decisiones arbitrarias y se legitima totalmente el ejercicio del derecho de asociación, del derecho, no, del principio del artículo 55 de garantizar una negociación colectiva. Y es donde queda totalmente desprotegido el trabajador sindicalizado al no contar con las ayudas suficientes, sino suficientes legales para poder estimular primero el derecho de asociación, porque ante estos hechos se generan desmotivaciones para los trabajadores al querer afiliarse o al querer promover pliegos de peticiones, porque al final van a encontrar unos resultados que de pronto no pueden ser agradables, que en algunos casos y en su mayoría logran serlo, pero hay otros casos en los que frente a la resistencia de los empleadores encontramos actos arbitrarios como despidos masivos, suspensiones masivas de contratos de trabajo, que claramente afectan tanto individualmente a los trabajadores, pero en general afectan el derecho de asociación. No sé si bajo lo expuesto hay alguna pregunta, interrogante. Sí, ya, doctora Samira, como ya tenemos por aquí algunas preguntitas de las personas que nos están viendo por Face Live. Bueno, una de las preguntas es con respecto a lo que habló del fuero circunstancial. Y la pregunta en sí es, ¿inicia desde el momento de la presentación del pliego o desde el momento de la denuncia de la convención? ¿Desde qué momento inicia el fuero circunstancial? Y segundo, es en el tema del acta de inicio. Si no hay acuerdo entre las partes,
¿los tiempos se inician o hasta cuánto tiempo tiene establecido o puede darse para que se firme esta acta de inicio? ¿Cuánto tiempo puede durar sin un acta de inicio? ¿Qué tiempo es el establecido para que dure este periodo ahí como de no acuerdo entre las partes? Yo tenía por aquí otras preguntas. ¿Nos puede, doctora Samira, indicar como los días, como una línea en el tiempo de cuando arranca la denuncia, cuántos días tiene para el acta de inicio, cuántos días para arreglo directo, cuántos días para llevar esa asamblea de determinación de huelga? O sea, si ahí hay un tema de tiempos, cuánto duraría esos tiempos realmente. Y la siguiente pregunta eh, mm, ¿se puede retirar la denuncia del pliego ya estando en términos de huelga? O si ya se ha determinado el tema de la huelga o el tema de, del tema de tribunal de arbitramiento. No sé si quedaron claras las preguntas. Sí, sí, señor. La duración, pues, la diligencia de la denuncia. La denuncia se hace pues, por la... ¿cuál es el término? La oportunidad para presentar la denuncia se debe presentar dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la convención colectiva. No sé si... Sí, y creo que el fuero circunstancial aplicaría, de acuerdo a lo que había hablado la doctora, aplicaría desde el momento en que se radica el pliego, no cuando ya se ha aceptado, sino incluso desde el momento en que se radica ya empezaría a contar el fuero circunstancial. Exacto, sí, señor. La oportunidad son 60 días antes del vencimiento de la convención colectiva. ¿Cuáles son las formas mm, o la manera en que se debe presentar? Pues la denuncia, la diligencia es de carácter administrativo y es necesario realizar antes de la presentación del pliego cuando existe una convención colectiva. O sea, si no existe, pues no hay que presentar una denuncia. En caso de que exista, se tiene que presentar antes del vencimiento, 60 días antes, esta denuncia antes del vencimiento del pliego de peticiones. La denuncia, ¿cómo se presenta? Se presenta de manera escrita, en donde se le expresa a una de las partes hacia la otra su intención de que la convención vigente no se prorrogue. Esta denuncia la pueden hacer tanto el trabajador como el empleador. La denuncia se hace a través de un inspector de trabajo. ¿Y cuál es el objeto? Evitar que se prorrogue la convención colectiva. ¿Cuándo empieza a operar el fuero circunstancial? Desde la presentación del pliego de peticiones, porque este fuero, como se menciona a través del artículo 25 que les mencioné hace un momento, solo se protege al trabajador dentro de la negociación colectiva. Esta etapa de denuncia de la convención colectiva no hace parte de las etapas de la negociación colectiva. Es un tema distinto, diferente dentro de las funciones que desempeña un sindicato, pero no hace parte de la negociación colectiva. No sé si queda alguna pregunta al respecto. Mientras miramos las otras preguntas, doctora, el tema le damos la bienvenida al doctor Víctor. No sé si ya tenemos audio, podemos comunicarnos. ¿Nos está escuchando? Doctor Víctor, no, parece que tenemos
tenemos problemas con el... Ah, sí, ya. Ahora lo vemos. Bienvenido, doctor Víctor. Le damos la bienvenida aquí a este conversatorio el día de hoy a Telca. Pues un saludito y no sé de lo que estamos hablando y bajo la experiencia que ha tenido en el sector bancario, ¿qué nos puede decir sobre la legislación y las experiencias que se viven para la negociación colectiva? Tenemos un problema de... No lo escuchamos. Sí, es como el micrófono, porque efectivamente el video sí lo vemos perfectamente, es como algo de micrófono. De pronto tiene algún botoncito de mute. Bueno, mientras tanto voy a ver si lo hacemos el audio por vía telefónica. Sí, de acuerdo. Y voy a contactarme con él. Lo otro es, doctora Samira, el tema de que nosotros como gremio estamos dentro del sector de las telecomunicaciones, que es un servicio público esencial. Entonces nos hablaba del ejercicio que se vivió con Avianca, porque los declararon como servicio público esencial. Para nuestro caso de las telecomunicaciones, nosotros tampoco tendríamos derecho a la huelga, sino a un tribunal de arbitramiento, o lo podemos mirar de que si hay derecho a la huelga siendo nosotros trabajadores de las telecomunicaciones. Esto es un tema muy controversial en el sentido de que hay varios conceptos, ¿no? Hay varios conceptos dentro de la doctrina de qué significa ser un servicio público esencial. ¿Qué es un servicio público esencial? Cuando una empresa hay una sola empresa prestadora de ese servicio. Entonces, por ejemplo, en Bogotá solo tenemos una empresa prestadora de agua. Si se suspende, eh, el trabajo o las actividades del acueducto de Bogotá, claramente todos nos vamos a ver afectados porque seguramente no nos van a proporcionar de agua durante todos esos días de huelga y se está afectando un servicio público, afectando la colectividad de derechos de todos nosotros como ciudadanos. ¿Qué pasa con el tema de Avianca y también con el tema de ustedes? Avianca no es la única empresa prestadora de servicios aéreos. Está Satena, está Latam, está, no sé, bueno, diferentes empresas que ayudan a proveer este servicio. Con ustedes, digamos, Sí, ETV, señor. está ETV, Sí, está perfecto. Claro. Perdóname. Ya vamos al Sí, compañero. buenas tardes. Buenas tardes, A- ¿cómo estás? Hola, a- buenas a- tardes. Qué pena. mi- Sí, estábamos finalizando ya aquí con la doctora que nos está explicando acerca del servicio público esencial y ya continuamos con Vicky. Entonces, para que continúe Samira, pues para que termine esta exposición, que apenas estamos como con el problema del audio y pues queremos cómo solucionar. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Sí, puedes continuar, Samira. Pues digamos para hacer la pregunta con respecto al Entonces, siguiente. Eso, claro. entonces, ETV no es la única prestadora de telecomunicaciones ni de servicios de Internet. Contamos con varias operadoras de este servicio. Es decir, es la única prestadora de un servicio público esencial. Todos nos vamos a ver afectados. Sí hay una afectación, pero no es una empresa única que preste servicios esenciales. ¿Qué es un servicio esencial? Prestar teléfono, prestar servicio de Internet. O sea, tenemos que reevaluar que es un servicio público esencial. De hecho, hay unas manifestaciones de la OIT en donde se manifiesta claramente que en el decir que cuando se prestan varias empresas un mismo servicio no se está afectando el servicio público como tal. Se está afectando parte del servicio, pero hay diferentes empresas que lo prestan, como ocurrió con Avianca.
como ocurre, como también puede ocurrir con el tema de la rama judicial. La rama judicial cuando entra en paro, ahí es distinto porque pues son ellos los que legislan, pero ellos son los únicos que prestan el servicio judicial. Si se ven afectados, claro, nos vemos afectados, pero en últimas lo terminan haciendo. Si hay legalidad o no hay legalidad, pues ellos son los que la declaran. Entonces, ¿quiénes se ven afectados frente a eso? Nosotros porque no tenemos acceso a la justicia. Entonces, brindan la posibilidad de prestar el servicio de otra manera y es en el acceder a que presentemos tutelas, presentemos habeas corpus, por medio de, por otros medios, a través de los supercades, bueno, lo que sea. Entonces, ahí ellos ya no están afectando el servicio público porque se está prestando, no se está impidiendo el acceso a la justicia. Yo y en mi concepto y en mi opinión jurídica frente a si, se, si la declaratoria de una huelga dentro de ustedes es es declarada ilegal, me parecería totalmente arbitrario porque ustedes no son los únicos o la empresa donde ustedes trabajen sea la única prestadora de este servicio. Entonces, ahí se debe precisar el concepto de qué es un servicio público esencial y de quiénes lo prestan y quiénes se ven afectados por la no prestación de ese servicio, cuando hay varias empresas que lo prestan. Gracias, doctora Samira. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor Víctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Camilo, compañera Samira, compañeros. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Bueno, Ahora sí. bueno, les agradezco mucho. Creo que nos había saludado y nadie te respondía. Bueno, bueno, muchas Ahora gracias. sí le damos la bienvenida. Les agradezco primero que todo la invitación, un cordial saludo para todos, esperando que se encuentren bien de salud junto a las familias. Indudablemente que de algunos de los aspectos que comentaba Samira en relación con todo el tema de las etapas de la negociación, es importante también complementar que dentro de todo el desarrollo de la negociación, si algo hay vital es tener mucho cuidado con los términos. Nosotros sabemos que hoy por hoy los empresarios y las diferentes empresas se vienen asesorando muy bien y en todos esos temas es importante el manejo de los términos, porque ellos desde un principio pueden tratar de obstaculizar la negociación y eso indudablemente que es el efecto catastrófico, no solo para la organización sindical, sino para todos lo de los afiliados. Lo que siempre se hace es, y ya lo manifestaba Samira, es la denuncia de la convención dura dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la convención colectiva, que creo que eso no tiene ninguna discusión. E igualmente, lo que tiene que ver con el pliego de peticiones, una vez sea presentado, a partir de esta presentación, surge el fuero circunstancial, que es el elemento que tenemos que tener mayor cuidado, sobre todo para darle garantía de protección a todos los trabajadores. Sobre esto ya lo manifestaba Samira, hay mucha legislación, pero igualmente hemos venido haciendo toda una serie de análisis de lo importante que es presentar el pliego de peticiones de la manera más rápida y oportuna, de acuerdo a los términos, porque eso nos permite iniciar la negociación y no solo desde el punto de vista legal, sino igualmente revertirlo a los trabajadores o al constituyente primario, que sería la esencia de cualquier negociación, ¿cierto? Eso en el orden del día es supremamente importante. Una vez presentado el pliego, la entidad, la empresa tiene 5 días para responder ese pliego de peticiones. Hoy por hoy encontramos que hay muchas empresas que no responden dentro de estos términos e igualmente la contratación colectiva, como es de carácter constitucional, implica que podamos iniciar las acciones, ¿cierto? Desde el punto de vista legal, fundamentalmente la acción de tutela por el derecho a la negociación colectiva. La denuncia igualmente se hace ante inspector de trabajo, como ya lo manifestaba Samira, y con un elemento que a mí me parece importante de analizar. Todos los temas de las denuncias de convenciones colectivas debe ser muy bien analizado,
por las instancias de la organización sindical, por la asamblea de todos los trabajadores, desde el punto de vista de cuál ha sido el comportamiento de los tribunales de arbitramiento con una serie de derechos adquiridos y cuáles puntos convienen o no incluir dentro de ese pliego de peticiones. Con respecto a lo del tema de que si es la huelga que no se puede realizar porque es un servicio público, nosotros ya tuvimos experiencia en esto. Hemos desarrollado ya al cabo de unos 45 años 2 huelgas en el Banco Popular, entidad que era oficial antes de que la comprara en el año 96 Luis Carlos Sarmiento Angulo. Posteriormente hicimos otra huelga de 22 días en un banco, pero este era de carácter privado, Banco HCBC, que se fue, salió del país. E igualmente nos han manifestado que el servicio que se presta al público a través de los bancos, para ellos se considera que es un servicio público, pero no esencial. Ahí está la diferencia. El servicio público esencial, hablamos, como lo decía Samira, el tema del acueducto, del agua, el tema relacionado con los temas de salud, por ejemplo, centrales de urgencias, y algo que va a generar en la población una afectación desde el punto de vista no tanto económico, sino a su integridad y a la de su familia, ¿cierto? Entonces, en estos términos no habría ninguna dificultad. Yo pienso que hay huelgas que indudablemente se salen de ese marco legal, ¿cierto? Pero igualmente creo que que de todos modos, lo que sí está claro es que comunicaciones hoy por hoy es muy amplia y tiene una diversidad de entidades y empresas que pueden prestar este servicio. Entonces, para nosotros no había ninguna dificultad desde el punto de vista de que se diga que este es un servicio público esencial. Víctor, tengo dos preguntitas. En el sentido, si denuncio y no presento pliego en el término establecido, ¿qué sucede? Y si no hay acta de inicio por no haber acuerdo entre las partes, ¿los tiempos se inician? ¿O cuánto tiempo puede quedarse en ese estado? Indudablemente que si yo hago una denuncia en una convención, mi interés y mi objetivo es presentar un pliego de peticiones, ¿cierto? Porque pues la idea es esa, ¿cierto? Como tratar de que vaya como ligado la denuncia de la convención a un pliego de peticiones. Una vez uno presente el pliego de peticiones y la empresa cite a reunión, ¿cierto? Como para establecer una agenda o el acta de iniciación de conversaciones, si ellos no, o si no llega a un acuerdo con el acta de iniciación de conversaciones, se puede realizar de manera unilateral y radicarla ante el Ministerio de Trabajo. Lo mismo una vez terminada la etapa de arreglo directo, que son 20 días, y si no hay la prórroga de los otros 20 días de común acuerdo, indudablemente que uno puede también hacer la acta de terminación de manera unilateral para proceder, ¿cierto?, a ejercer ante la Asamblea de Trabajadores el optar por el artículo 444, que directamente cada uno de los afiliados votará la opción entre tribunal o huelga. Listo. Sí. Víctor, otra cosa, el tema de... Nosotros tenemos un ejemplo con organización, una Sintra Teléfonos, que duraron más de casi año y medio en tema de negociación. Y el tema era que no firmaban acta de inicio, duraron casi como un año sin poder firmar acta de inicio. ¿Qué pasó ahí? Pues a ver, mire, nosotros tuvimos el ejemplo claro, un poco como con los trabajadores del Banco de la República. Esa negociación duró casi 11 meses también. Pero igualmente, pues nosotros lo que hicimos fue empezar a contar a partir del acta unilateral que nosotros presentamos y corrieron los términos. Sin embargo, pues la
lo que nosotros consideramos más prudente era que en el caso del Banco de la República, la esencia de eso era nosotros iniciar la negociación. Por eso es importante dejar el acta unilateral, ¿cierto? Ellos se valen de miles de obstáculos para no dejar iniciar la negociación, que debemos presentarle el acta de la asamblea, donde se aprobó el pliego, que indudablemente que se mencione quiénes son los negociadores, pero para nosotros está claro que una vez sentados en la mesa, si no nos ponemos de acuerdo en el acta de iniciación, iniciaríamos la acción de tutela por negociación colectiva, que es de carácter constitucional, para empezar a arrancar términos, ¿cierto? Claro, eso en materia de conciliación se pueden suspender algunos términos, ¿cierto? Y se puede acceder a que iniciemos para otra fecha, pero la idea es tratar de marcarnos dentro del carácter de legalidad que establece la norma. Sí, de pronto le había hecho una pregunta muy similar a la doctora Samira. Es en el sentido de si nosotros ya entramos a tribunal de arbitramiento, en cualquier momento, estando dentro del tribunal, ¿se puede retirar el pliego? ¿De un momento a otro se puede retirar? Indudablemente que en todas las etapas de la negociación, después de que las partes lleguen a algún acuerdo, sea en cuanto a que se inicie, en cuanto a que se mire otro procedimiento que permita viabilizar la negociación, sí se puede hacer. Indudablemente que hay efectos que uno los tiene que valorar desde el punto de vista de si es conveniente o no. La lógica es que lo que siempre uno mirará es que si uno retira el pliego, indudablemente en qué condiciones podrían quedar los trabajadores desde el punto de vista del fuero circunstancial. Porque si los tribunales de arbitramiento últimamente que han salido, casi de 4 años, 6 meses, hasta de 5 años han salido tribunales. Ahorita hay alrededor de unos 63 tribunales en el Ministerio de Trabajo. Por lo menos esa ventaja, esa garantía tienen los trabajadores, que operaría el fuero circunstancial y generaría estabilidad en el empleo. Entonces me parece que esas son decisiones que es muy importante valorarlas desde el punto de vista de la afectación hacia los trabajadores y hacia la misma organización sindical. Otra pregunta es, al tribunal, pues, ¿cuánto puede durar en el tribunal de arbitramiento? ¿Cuánto se puede demorar? ¿Hasta cuánto? Y ahí, ¿qué sucede? ¿Se estanca todo el tema de prestacional de los trabajadores? ¿Qué sucede ahí? Es para tener claro ahí con nuestros trabajadores que nos están escuchando. Indudablemente que el Tribunal de Arbitramiento últimamente, de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron, algunas en el 2016, otras del 2017, permiten establecer que el objetivo que se buscaba era que fueran un poco mucho más ágiles, ¿cierto? Porque un tribunal de arbitramiento implica que se pongan de acuerdo árbitros, ¿cierto? Los árbitros, y siempre buscar fallos en equidad. Algunos fallos últimamente nos han salido con algunos puntos favorables más que en temas económicos, en temas normativos, que es la parte que más nos preocupa actualmente, como está la situación del país. En efecto, eso requiere que de todos modos los tribunales a la fecha no vengan siendo como muy del todo a favor de los trabajadores. ¿Qué implica esto? Que en la mayoría de los casos ellos manifiestan que todo lo que tiene que ver con aumentos de salarios y eso, toca darle espera a que lo resuelva el mismo tribunal de arbitramiento, ¿cierto? Habrá casos, por ejemplo,
en lo que es el salario mínimo, que eso sí tienen de obligatorio cumplimiento que reajustarlo, pero en lo demás quedaría sobre la base de lo que decida este tribunal y en la mayoría de casos se han fallado con efecto retroactivo el aumento, e indudablemente con la ciencia prestacional. Le haría una última pregunta al doctor Víctor y a la doctora Samir. Ya que estamos hablando de lo de Tribunal de Arbitramiento, muchos se preguntan cómo se da el tribunal, cómo se elige, cómo está compuesto, cómo funciona. Entonces, no sé si me responde esa pregunta. Los tribunales de arbitramiento, normalmente hay un representante por parte de la empresa, un representante abogado por parte igualmente de la organización sindical y otro representante que si no se ponen de acuerdo las partes, indudablemente que lo nombraría el Ministerio de Trabajo. La lógica sería que indudablemente siempre quedaríamos en una desventaja de 2-1, empresa y trabajadores. Así que uno evalúa últimamente hasta dónde el Ministerio de Trabajo cumple ese carácter de imparcialidad y de equidad, pero no en todos los casos es así. Es decir que no todos los funcionarios ni árbitros asumen esa actitud de equidad y en favor de los trabajadores, pero igualmente sí encontramos que es más a favor del empresario, ¿cierto? En esto se mueven muchos intereses, indudablemente, que buscan es que favorecer a la empresa y perjudicar a los trabajadores, pero igualmente también tenemos árbitros a favor de los trabajadores que nos han logrado sacar unos tribunales muy buenos y en especial en los recursos de homologación que se realizan ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Ah, claro. Bueno, doy un saludito a las personas que nos están viendo por el FaceTime, a Alexander Buitrago, compañero de trabajo, a la compañera Joana Sarmiento, a Rafael Lazo, a Pili Barahona, a Jacqueline Cepeda, Edwin Alarcón, el compañero Francisco Cera, el compañero Alexander Buitrago, que nos están viendo en estos momentos. Y ya sería como una pregunta para los dos, a la doctora Samira, doctor Víctor, ¿cómo se ve una negociación en este tema, en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles serían los pros y los contras hacia esos tiempos de pandemia? Yo creería que en este momento uno de los contras es la situación económica que puedan estar pasando las empresas, en que tal vez si se llegue a un tribunal de arbitramiento, pues no estemos en las mejores condiciones para seguir pidiendo algo o para aumentar algunos beneficios convencionales. Siendo que la situación económica en este momento hace difícil entablar una buena negociación. Ese es mi punto de vista bajo lineamientos económicos. Sí, quería, pues Camilo, compartirles un poco una serie de inquietudes que traía hoy complementando lo que venía diciendo Samira, ¿cierto? Y era todo el tema de la negociación colectiva. Las organizaciones sindicales en el marco de la nueva realidad que tenemos, indudablemente que el mundo cambió en todos los aspectos, en aspectos de tipo económico, aspectos de tipo económico, social. En el mundo cambió y eso indudablemente trae implicaciones hacia toda la parte colectiva. Pero previo a eso, a mí sí me parece que esa es una valoración que es importante que la hagan directamente ustedes como
como organización sindical, como ATELCA, porque uno siempre tiene que estar preparado para una negociación, y lo voy a puntualizar en lo siguiente. Cuando hemos llegado a las negociaciones, tenemos que tener un alto nivel de conocimiento, en este caso, de la empresa de teléfonos de Bogotá. Su situación económica, su situación desde el punto de vista de sus estados financieros. En estos momentos, cómo está constituida la nómina, si hay un gran número de trabajadores directos o trabajadores que indudablemente son contratistas o prestan servicios desde el punto de vista temporal. Uno de los objetivos de nuestro país, indudablemente cumpliendo un modelo neoliberal, es tratar de privatizar todas las empresas, indudablemente del Estado. Y estuvimos días o años atrás compartiendo un poco junto con Atelca, en ese momento creo que era Alexandra, y con los amigos de Sintrateléfonos el tema de privatización. Y ese tema sí tienen que ustedes ponerle demasiado cuidado, porque ese es un tema que está hoy en el orden del día, no porque pues de todos modos lo defina una alcaldía, sino porque son disposiciones del orden internacional que pretenden de alguna manera decir que estas empresas para ellos ya no son productivas, pero además de que no son productivas es para dejarlas, ¿cierto?, en el ambiente, buscando socios mayoritarios y que pretendan la privatización e igualmente entregarles la empresa a las grandes multinacionales. Me parece que sobre eso hay que hacer una serie de reflexiones. ¿Y por qué la dejo en el escenario del análisis? Porque cuando uno va a construir un pliego de peticiones, este tendrá que recoger aspectos de, de mayor preocupación en el conjunto de trabajadores. Por eso hoy por hoy no podemos estar hablando de puntos de 25, 30 puntos, sino unos puntos muy aterrizados y ojalá de carácter normativo, que ya me manifestaba Carlos, que eso tendremos que organizarlo más adelante, y unos puntos que fundamentalmente no solo respeten los derechos adquiridos, sino fundamentalmente la estabilidad en el empleo. ¿Y a qué me quiero referir? De que indudablemente esos pliegos deben ser el ejercicio que se haga con todos los trabajadores, ya sea por vía de redes sociales, bueno, asambleas muy complicados, pero se pueden hacer virtuales, que traten de recoger la mayoría de necesidades que tienen los trabajadores, pero especialmente la gran preocupación que tenemos el día de hoy es la estabilidad en el empleo. Y tú ya no lo decías, Camilo, ¿qué pensamos nosotros, la mayoría de dirigentes sindicales que hemos venido trabajando los pliegos de peticiones? Que indudablemente con los 154 decretos que dictó el gobierno, indudablemente ha generado un temor y un miedo en el conjunto de los trabajadores. Ya Samira lo expresaba en anteriores reuniones, unos decretos que tuvieron modificaciones en el orden económico, político y social. Todo el tema de licencias no remuneradas, que ya lo comentabas, el caso, por ejemplo, un caso de Avianca, casi 1000 trabajadores bajo estos efectos, suspensión de contratos nuevos que leccionan todos los derechos y garantías de los trabajadores de orden legal y extralegal, como son las convenciones colectivas, el tema de otros CIS en los contratos, reducción de horarios de 48 horas a 36, pero indudablemente que rebajándole el salario al trabajador, y tenemos casos absurdos como son que están pagando salarios por debajo del salario mínimo. Entonces, todos estos elementos me parece a mí que tienen que ser y estar en el orden del día, en el análisis que de todos modos hacemos dentro del tema de la pandemia, e indudablemente los empresarios
lo que buscaron eso, y ya nos podemos dar cuenta cómo están hablando de reformas pensionales, reformas laborales y reformas tributarias. Indudablemente, con un escenario de un 48% de la población nuestra que es informal, pero junto a ello, diciéndole a los trabajadores, no molesten mucho, organizaciones sindicales con una tendencia a desaparecernos por sustracción de materia, e igualmente diciéndonos la mayoría de empresarios a través de estos 154 decretos que manifestaron, que la gran preocupación de la mayoría de personas es que cuando les proponen todos estos retiros voluntarios, donde les dicen pásenos la carta y le garantizamos la indemnización y después no le cumplen indudablemente, implica que esta valoración la haga de una manera muy seria y muy analítica, Atelka, porque estamos en una circunstancia, en un panorama bien complicado. Y indudablemente que nosotros siempre, dentro de lo que fue ese valioso artículo 87, el convenio 87 del año 48, dentro de la autonomía sindical y la libertad sindical, podemos ejercer toda una cantidad de derechos, pero tenemos en el orden del día que la mayoría de estos decretos van a pasar a control de legalidad de la Corte Constitucional porque creemos que violaron sin número de derechos, especialmente el derecho al trabajo y al irrespeto e incumplimiento de convenciones colectivas. Miren todo lo que tiene que ver, veníamos hablando de más o menos unos 3.200.000 a un escenario de 9% de desempleo y pasamos ya casi al 19, algo el 20% de desempleo con 5.400.000 personas desempleadas. Entonces, será una incertidumbre, claro. Mire cómo aprovecharon los fondos privados para plantear traslados a Colpensiones, para fichar a Colpensiones, diciéndoles que traían 27 billones de pesos a Colpensiones, pero se los entregaban y Colpensiones quedaba comprometida con 50 billones de pesos para cumplirle a esos pensionados. O sea, una serie de medidas que han sido arbitrarias y donde los empresarios nos han hecho creer que vienen de una situación económica de un año de pérdidas, pero no tienen en cuenta que lo que han ganado, o por lo menos que no han perdido, sino han dejado de ganar. Todos esos elementos es importante y quería compartirlos un poco con lo que comentaba desde el punto de vista legal Samira. E igualmente, tener en cuenta que en esta época, indudablemente de la pandemia, el mundo cambió, que tenemos que reinventarnos, tenemos que mejorar, sí, claro que sí, pero evaluar y analizar lo que han sido las negociaciones en lo que fue el abuso, los compañeros petroleros, el caso de Indupalma, ¿cierto? E igualmente el Cerrejón, donde estos compañeros, después de 3 días de iniciada ya la negociación, pues decidieron frenar la negociación por la situación actual y más dar oportunidad a una decisión que la tomaran los trabajadores, que era evidentemente dejar suspendidas las negociaciones. Por eso me parece a mí importante que ustedes hagan todo este tipo de valoraciones. Y ya, igualmente, pues el tema que tiene que ver en el escenario de una huelga, en el escenario de un tribunal de arbitramiento, cuáles serían las garantías, las ventajas, las desventajas, los aciertos para la organización sindical y los desaciertos. Ya me comentaba Carlos que estos temas se tratarían más adelante, pero yo diría que dentro de su autonomía quería dejarles esta serie de reflexiones que me parece que son importantes analizarlas. Muchas empresas indudablemente dentro del todo el tema de la situación económica, pues
tienen aparentemente justificación para decir no podemos seguir pagando salarios, no podemos seguir garantizándoles estabilidad a los trabajadores, y ellos juegan con el elemento primordial que siempre ha sido la realidad que tenemos los trabajadores, en la necesidad. Entonces yo dejaría ahí, Camilo, con esos temas. Yo creo que ya los temas de carácter legal los manejó Samira, y igualmente pues estamos dispuestos a que todo ese proceso de la negociación se dé con todas las experiencias y aportes que les podamos hacer en la construcción de ese pliego, en el desarrollo de la negociación y en las valoraciones, si es conveniente una negociación o no es una negociación. Lo dejo a criterio de ustedes, a su autonomía, a su decisión, y podamos decirles que siempre, con todas las dificultades que tenemos las organizaciones sindicales, yo creo que mm, vamos a mejorar, pero igualmente cuando ejercemos ese derecho democrático de crítica constructiva, y que nos permita también reconocer que nos equivocamos, pero que igualmente estaremos prestos a solucionarlos en favor de todos los trabajadores, que es el elemento primordial, buscar estabilidad en el empleo. Gracias. Que sí, Víctor, muchas gracias. Samira también, muchas gracias. Para contarles a todos los que nos escuchan y a nuestros trabajadores para que estén pendientes de que, pues, como les decía al comienzo, esto va a ser un ciclo de conversatorios sobre la negociación colectiva. Iniciábamos hoy con el tema de legislación. Dentro de 8 días vamos a tener las tácticas de negociación colectiva con otros compañeros, que es el compañero Pablo Castaño, que es el presidente de Sintravericol, y el compañero Orlando Quiroga, que también es de Sinaltraína. El siguiente jueves vamos a mirar el tema de cómo construir el pliego de peticiones, y pues ahí va a estar nuevamente Víctor colaborándonos de cómo se elabora ese pliego de peticiones, mirar cómo es que se realiza. Y por último, el siguiente jueves terminaríamos con el tema de tribunal de arbitramiento y huelga, que pues de una u otra manera hoy adelantamos el tema en unos apartes, pero la idea es que este tema no profundizar sobre este tema. Víctor, se nos está agotando, nos 8 minuticos. Yo creo que hemos avanzado bastante en este tema. Igual, esto no es solamente para Telca, porque este es un tema de interés de pronto para muchas empresas, muchos sindicatos que están haciendo bien dicho, lo contaba Víctor, la cantidad de decretos que ha sacado el gobierno nacional. Muchas empresas que no tenían sindicatos pues se han formalizado, pues también por el tema de lo que usted comentaba, de cómo se han agredido el tema de los derechos del trabajo, del trabajador. Y pues de una u otra manera en este tema de pandemia pues también se han creado algunos sindicatos para protegerse y proteger su derecho al trabajo y el abuso de algunas empresas. Lo ha hecho muy bien Víctor también, en el sentido de que hay empresas que no han perdido, que han dejado sí de ganar. Hay que tener en cuenta que han dejado de ganar, que no han perdido, y sin embargo se están aprovechando de la situación, que ese es un tema también para tener en cuenta. Y adicionalmente, Víctor, estas charlas van a quedar en las redes, y las personas, los nuevos dirigentes o las personas, los trabajadores que quieran entrar y mirar nuevamente estas charlas, lo pueden hacer, porque pues esto es pie
y una herramienta fundamental para los trabajadores, para que sepan qué es una negociación colectiva, cómo se puede hacer, y para de pronto esos sindicatos nuevos que quieran tener alguna experiencia, y esta es una de esas experiencias. Ricardo, no sé, usted quiere hablar algo ahí con los amigos, porque ya nos quedan unos 6 minuticos para terminar la charla. Vale, no, perfecto. Pues agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy a nuestra charla en Facebook Live. Los esperamos el próximo jueves también. Agradecer, pues, yo creo que por todo el aporte que nos dio hoy Víctor Rodríguez y la compañera Samira. Realmente la experiencia de Víctor, pues, es vital y es muy importante. Y es importante también que cada uno de nosotros seamos conscientes y tengamos el contexto de lo que está sucediendo en el país con todos estos decretos. Hay que estar pendientes de la página de la presidencia. Ustedes entran ahí, presidencia, normatividad, decretos, y salen los decretos que día tras día ha estado sacando el gobierno, desde nombramientos que antes eran como con otro tipo de secuencias, se están haciendo allá, y es importante que estemos verificando precisamente lo que se está haciendo. Somos como los encargados de hacer el control, y realmente muchos más ojos ven más que solo uno que sea el que esté directivo en cada uno de los sindicatos. Realmente es importante que las personas sean conscientes de que estamos, digamos, en una situación diferente en el país, y el hecho de que el Senado no esté haciendo su legislación, pues se puede prestar para diferentes tipos de violaciones a los derechos laborales. Por ahora, pues se ha visto como un ambiente aparentemente de respeto, pero pues entre eso y la realidad hay mucha distancia, y lo que vemos es que cada día las empresas son innovadoras en ver cómo pueden violar los derechos de los trabajadores, y no innovadoras en ver cómo pueden ofrecer nuevos productos y tener también, ser parte de esa utilidad que tiene la empresa. Eso es lo que hemos visto, y pues no. Muchas gracias, agradecerle mucho a Víctor y a Samira por su participación el día de hoy. Con el mayor gusto, compañeros. Muchas gracias por la invitación y con el mayor de los gustos. Les agradezco la oportunidad y la invitación, y estaré atento a cualquier otra situación, y no olvidar hoy todas esas reflexiones que dejamos para ponerlas en práctica, ¿cierto? Hay veces el tiempo a uno se le pasa muy rápido, y entonces aprovechar esos espacios que tenemos en casita como de tranquilidad, como para agilizar todos esos temas, que no nos quede nada pendiente. Muchas gracias. Claro que sí, Víctor. Es importante, pues, todo el conocimiento de ustedes, el conocimiento de todas las organizaciones, y adicionalmente la unión de nosotros, ¿no? Como trabajadores, como clase obrera. Entonces, yo les agradezco. Envío el último saludo a Gerardo Humberto Saldaña, que es una persona también que nos acompaña los jueves, está ahí muy pendiente de las comunicaciones y los conversatorios. Hace una pregunta, pero bueno, tengo 2 minuticos, Víctor, no sé si la contestamos en esos 2 minuticos antes de despedirnos. Sería importante saber qué hacer en caso de que la empresa no quiera cumplir uno de los puntos pactados en la convención. Gracias. Sí, yo lo que creo es que indudablemente el pliego nos va a determinar muchas cosas, ¿cierto? Ahí miramos a ver qué tan conveniente, habrá puntos que hay que denunciar, otros que no. Más que todo la valoración del escenario de cuál ha sido el comportamiento en los tribunales de arbitramiento, ¿cierto? Entonces, a partir de la construcción de esos puntos, indudablemente que podemos valorar qué es conveniente, qué no es conveniente, y habrá puntos que indudablemente las empresas hoy le huyen mucho al tema normativo, ¿cierto? Al tema ley, fundamentalmente a los temas de estabilidad en el empleo, tema de tablas de indemnización, pero más que todo estabilidad en el empleo. Logramos en algunos tribunales sacar adelante e incluir dentro de las convenciones la sentencia 593 del 2014, que tiene que ver con todo lo que es lo relacionado con el debido proceso. Entonces, lo miraremos en el escenario de la negociación,
y cómo estarían las bases para apoyarnos en ese sentido, ¿cierto? Que ese es un factor determinante en cualquier negociación, ¿cierto? La movilización y la convocatoria a acciones que nos permitan presionar a la empresa para que viabilicen todos estos puntos. Bueno, se llegó el final de este conversatorio. Muchas gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días con este ciclo de conversaciones de negociación colectiva. Con el próximo, les recuerdo, tácticas de negociación colectiva. Entonces los esperamos muy puntuales a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención y estamos hablando. Bueno, una feliz tarde, que estén bien. Chao, Samira. Hasta luego, muchas gracias, Víctor.